A ver si le deja unirse. Hola, Joseba. Buenas tardes, ¿Qué hola. tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, te voy a presentar un poquito. Tú eres deportista, también eres experto en nutrición deportiva Ajá. y también veo que eres muy crítico con el veganismo, ¿no? Sí, 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 bastante. Bueno, ya me conoces. Y Sí. para los que no me conozcáis, que estéis en el directo, pues bueno, pues Aquí está soy todo. bastante parecido. Pienso bastante parecido a como piensa Ana y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Para aclarar un poco más este tema tan de moda ahora mismo, lamentablemente. Una pregunta, Josema. ¿Tú has Dime. sido vegano alguna vez o no has llegado a serlo? No, afortunadamente no, nunca. No. De buena te has librado. Yo, muchos ya lo sabéis, que yo fui vegetariana durante 5 años y luego vegana durante unos 4, porque bueno, yo me fiaba de los expertos, iba al médico y me decía, no, es que esto es que comes mucha carne roja, la carne roja es inflamatorio, deja los lácteos y claro, vas quitando todos los alimentos más densos en nutrientes. Lo que ocurre Claro. con el veganismo, si no lo has hecho nunca, lo que ocurre es que realmente no te das cuenta de lo mucho que esta dieta te puede afectar a la salud, porque es un declive muy gradual. Las deficiencias no ocurren de la noche a la mañana. Entonces es algo muy gradual y una vez que ya has entrado en esas deficiencias, literalmente te empiezan a afectar a la salud mental y es muy difícil darse cuenta de que te lo está causando la dieta. Así es. Como tú dices, al final la clave reside en lo que has dicho, ¿no? Es gradual. Porque si fuese de golpe, pues sería inviable seguir esta dieta. Porque como tú sabes, pues al final, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero al final hay muchísimas patologías que vienen por esto y muchísimas deficiencias nutricionales, estados de ánimo como la depresión, como has dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el problema es eso, que es gradual y sobre todo lo que yo siempre digo, que la gente joven podemos con todo. Yo ya no soy tan joven, antes podía más, ¿no? Pero tú sabes que antes te podías ir de fiesta y al día siguiente sin dormir ibas a trabajar, o la gente Sí. cuando es joven lo hace, ¿no? Y bueno, pues sí, pasa un día malo, pero el cuerpo se va rehaciendo, ¿no? Pero como tú dices, al ser un problema gradual y sobre todo cuando los achaques con la edad ya poco a poco se van acentuando, pues es cuando realmente viene Paco con las rebajas. Sí, yo veo mucha gente que empieza de muy jovencitos en la adolescencia, con veintipocos en el veganismo, y cuando van llegando a los 30, si es que han aguantado siendo veganos hasta entonces y no lo han dejado antes, porque muchos son veganos, pero luego a escondidas comen queso y salchichón. Hay muchos casos de estos que se van de fiesta, luego, ahora que comentabas lo de la fiesta, se van de fiesta y cuando están borrachos se comen algo. Esto es una confesión de muchos veganos, ¿no? Por algo será. Pero sí, o sea, llega un momento, pues cuando te acercas a los 30, 40, si llevas mucho tiempo ya con esta dieta, que lo empiezas a notar más. Las deficiencias no ocurren de la noche a la mañana realmente. Y sí, antes de meternos en tarea, es curioso porque me gustaría que nos explicases un poco cómo, aunque seas tú la anfitriona del directo, pero es curioso, ¿no? Ver cómo se da cuenta una persona de que algo le está matando, ¿no? O matando o enfermando, ¿no? ¿Cómo Bueno, llegaste? pues realmente yo no me estaba dando cuenta. Mi transición fue, bueno, empecé primero en el vegetarianismo porque tenía unos ciclos menstruales horribles, tenía mucho dolor, luego también tenía pues ansiedad, síndrome premenstrual, pero no era nada así terrible. Con el tiempo fue cada vez a peor debido a la dieta en parte, ¿no? Y bueno, yo me mudé a vivir a Estados Unidos y ahí mi salud empezó a deteriorarse todavía más, que ahora pues yo lo relaciono mucho con el glifosato. Fue cuestión de mudarme y al mes o 2 meses pues mi síndrome premenstrual mucho peor, dolor crónico, mucha ansiedad, sensibilidad química incluso, o sea que mi hígado estaba bastante petado de estar ahí en cuestión de meses. Y ya, pues bueno, pasó el tiempo, cada vez iba peor y ya la desesperada fui a un acupuntor. O sea, yo me he recorrido 1000 médicos de todos los tipos y al final fue con un acupuntor que yo ni siquiera me fiaba de la acupuntura, pero ya por desesperación fui, ¿no? Y después de estar trabajando un tiempo con él, lo que nos dábamos cuenta es que cuando yo iba a la consulta mejoraba, pero una vez que volvía, yo estaba mejor unos días, pero a la semana, a los 15 días que volvía, mis síntomas volvían y eso pues había algo claramente en mi dieta o algo ambiental, Ujú. ¿no? Que me estaba afectando. Y él fue quien me recomendó, pues, oye, ¿por qué no dejas el gluten? ¿Por qué no vuelves a comer animales? Claro. Y yo Ujú. ya me fiaba mucho de él porque llevaba como un año trabajando con él Y te abrió y, los ojos, ¿no? claro, me abrió los ojos. No me tuvo que Ujú. convencer mucho, pero yo Ya ya estabas, estaba desesperada.
desesperada. Ya, claro. Primero probé con el gluten y como con el gluten vi que realmente mejoraba, digo, ostras, a lo mejor tiene razón Claro, va también por con que ahí. coma carne, ¿no? Claro. Y me Pues, acuerdo de mi primera hamburguesa, ¿no? Que es que volví a notar ahí un subidón de energía brutal. claro. Sí, 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 no, está claro, o sea, es lo que tú dices, al final son un montón de síntomas que poco a poco pues te van empeorando la salud y bueno, pues gracias a que te diste cuenta pudiste arreglarlo. Sí, me llevó tiempo, pero por suerte más vale tarde Ujú. que nunca, ¿no? Porque al final hay muchos veganos que se refugian en la ideología, ¿no? Sí, ese es el problema. Sí, sí. ¿Tú por qué piensas que está tan de moda y que se han convertido casi en una religión? Yo creo que, mira, yo creo que es un desfase total de la realidad. Es decir, tenemos un problema ahora y es que cada vez más la gente está más desconectada de la naturaleza. Es decir, los niños crecen viendo que la carne se compra iba a decir una marca de supermercado, pero bueno, en el supermercado, ¿no? Entonces lo ven embandejado y bueno, pues lo van comiendo y cuando vamos creciendo, los niños van creciendo, se topan de frente con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que se dan cuenta que realmente eso no viene en una bandeja, eso viene de un ser vivo, no de un animal. Entonces, esta desconexión brutal junto con las ideas políticas, éticas, etcétera, pues chocan, yo creo, es opinión mía, personal. Chocan un poco, es cuando dicen, vaya, para alimentarme yo tengo que matar a un animal. Pero es que ha sido así toda la vida, pero claro, los niños crecen viendo que el filete está embandejado y no creen que sufra nadie. Y cuando de repente van creciendo, es cuando chocan con esa realidad. Y yo creo que ese es el momento en el que en su cabeza le hace pum, cambian el chip y como la gente tiene mascotas y tiene animales en casa, se vuelven un poco desquiciados, ¿no? Con este tema. Entonces, yo creo que es el tema estético, ¿no? Y intentar decir, oye, pues lo quiero buscar ahí, porque si no, no veo no sé, es que no le veo sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema, uno de los mayores problemas, la desconexión de la realidad, el no saber de dónde venimos, que hemos venido evolucionando como especie cazando animales, ¿no? Alimentándonos de ellos. Y gracias a ello, pues nuestro cerebro empezó a crecer y hemos evolucionado como especie, ¿no? Y bueno, pues esa desconexión de la realidad yo creo que es lo que hace que en su cabeza los niños, al estar desconectados cuando crecen, pues se hacen, que yo no puedo ver sufrir a un animal y no puedo comer animales y se hacen veganos, como acabas de decir. Eso es Estoy para mí una de completamente de las... acuerdo. Sí, yo creo que otra cosa que influye también mucho es que incluso en las escuelas a día de hoy pues tienen menús sin carne, tienen los Sí, lunes sin carne, creo que es. Yo me acuerdo ya en mi época que teníamos no me acuerdo cuál era la asignatura, pero teníamos una asignatura pues que te enseñaban la pirámide sí, alimenticia y todo esto, y ya te decían, no, te tienes que alimentar de cereales y de granos, ¿no? En ningún momento si claro. ya te estaban demonizando la carne, entonces, y te estoy hablando de los años 90 y ahora la propaganda pues se ha vuelto mucho más brutal y también hay mucho dinero detrás de todo Exacto. esto. Ujú, ujú. Sí, si a esto cuestiones de desconexión de realidad le unimos a, como tú dices, a la educación que damos en los colegios de mano de gente que es vegana ya, ¿no? O que está en contra de comer animales, pues ya, claro, los niños al final, si ven que la profesora, el profesor o quien sea, o en su casa le están diciendo que esto es un animal que está sufriendo y se dan cuenta, pues al final todo explota, ¿no? Y tenemos lo que tenemos. Sí, sí, yo en parte fue por mi entorno, por lo que Claro, dejé de comer carne, porque yo me acuerdo de adolescente, yo comía carne y patatas y estaba bastante bien. Ya ujú, tenía cierto principio de autoinmunidad, pero estaba bien, ¿no? Y eso me prevenía de desarrollar anemia y demás que me pasó luego. Pero por presión, pues de, Ana, comes mucha carne. Luego también tuve un novio que era vegetariano y me miraba mal cuando comía claro, carne. Y ya fue como toda esa presión me llevó a te dejarla. ayudo. Ujú. Totalmente, sí. Es triste, ¿no? Pero es así. Hay una propaganda brutal ahora mismo y esta propaganda viene ya de lejos. Sí, La dieta vegana, quien no lo sepa, pues esto lo inventaron los adventistas o lo trajeron a Occidente los adventistas del séptimo día. No sé si conoces esta no, historia. no, no, mira, no la sabía, no, Pues absolutamente. bueno, ¿sabes ¿Kellogg, el de los Sí, sí, cereales? eso sí le había Él oído. era adventista del séptimo día Ajá, y básicamente pues para que sus discípulos claro, le hiciesen caso y contener su deseo sexual pues desarrollaron una dieta a base de cereales que era básicamente vegana. Y luego también los adventistas fueron los que fundaron la Universidad de Loma Linda en California, que es una universidad pues que está detrás de muchos estudios de claro. propaganda vegana que hay hoy en día. Imagino, bueno, y luego ya ahora está de moda las carnes estas sintéticas del hombre este, el americano, este multimillonario, ¿no? Que al final, pues,
todo contribuye, como dices tú, y están metiendo pues mucho dinero y hay muchos intereses económicos en la industria, etcétera, tienen muchísimas hectáreas de soja transgénica, todo, pues todo al final Sí. eso hay que darle salida, ¿no? Entonces ahí la presión es máxima. Sí, además es un negocio muy circular, ¿no? Porque con esta alimentación enfermas a la gente y luego todos estos enfermos pues pueden ir también Eso es. al hospital, ¿no? Ya estar medicados ya de por vida. Y Mientras, te dicen, mientras los dirigentes comen buen chuletón de Pascua. efectivamente, cuando ellos tienen sus reuniones, siempre Sí, están sí. comiendo chuletón y gamba, Total. pero luego nos dicen lo contrario. Eso no lo dudes, no, no, no. Sí. Y Josema, ¿hay alguna evidencia científica de que Pues el veganismo o incluso el vegetarianismo sea una dieta apta? Pues a ver, evidencia como tal sí que la hay. Lo que pasa es que, claro, vamos, si analizas esos estudios, los estudios están totalmente manipulados y sesgados. En primer lugar, porque las hacen, además es que yo hace poco, bueno, tengo algún directo más sobre esto, sobre el veganismo, y tengo algún reel pues porque hace poco hay gente por ahí de esta que incluso da clases en la universidad, que eso me da bastante pánico, esta gente Sí. vegana que da clases en la universidad, ¿no? Bueno, pues sacaban estudios, decían, no, es que es mucho mejor la salud con el veganismo que comiendo carne, ¿no? Y los estudios eran, pues, gente, los requisitos para formar parte del estudio eran gente menores de 40 años, alucinante, ¿no? Los estudios eran tan solo no sé si eran 4 semanas o por ahí, Sí. ¿no? Y gente tenía que ser deportista activa, es decir, claro, estás buscando lo mejor de lo mejor. Sí. Ya puede ser vegana que o que sea, o sea, es decir, una persona vegana con 20 años y encima es deportista va a tener seguramente mejor salud que una persona que coma carne y tenga 60 años, porque claro, porque con la carne al final la gente no va y se come un chuletón en un restaurante, se come el chuletón, pero antes ha bebido 2 cervezas, se ha comido una cesta de pan, el postre y el chupito. Ujú. Entonces, claro, ¿le echamos la culpa a la carne o le echamos la culpa al resto de las cosas? Entonces, claro, los estudios a favor de que el veganismo es mejor como para la salud están hechos de esa forma, ¿no? Va la gente y dice, ¿usted come carne? Sí, marcan que va a comer carne cuando está saliendo del McDonald's. Obviamente, una persona que se cuide con suplementación, etcétera, vegana y joven, va a estar mejor de salud que una persona que salga del McDonald's y marque en el cuestionario de comer carne. Es sencillamente. Sí. Y podemos decir lo mismo de todos estos estudios con los que nos bombardearon durante años, de que la carne causa cáncer o de que los Exacto. huevos te suben el colesterol. Está todo sesgado y además con estos estudios lo que hacen es que se comparan a una población que se cuida mucho, porque si tú has llegado al veganismo ya es Eso porque te es. interesa tu salud y seguramente pues no estás fumando ni bebiendo en exceso ni nada de esto y comiendo ecológico, que con la Correcto. población generalizada pues que están enfermos, aunque coman carne, están comiendo luego muchas otras cosas Ahí está. inflamatorias. Eso para mí es lo que, vamos, es que los estudios es que, y luego hay otra cosa, es que como tú bien sabes, es muy difícil que una persona adulta ya mayor, sí puede seguir comiendo carne, pero es muy difícil que siga siendo vegana, porque va a tener un montón de deficiencias, sobre todo si ha empezado a ser vegana joven, ¿no? Ahora, si es eso, hay gente que también conozco que se pone a ser vegano con 50 años. Bueno, pues Peor me lo esa persona. pones. Sí, peor, pero bueno, ya si le haces el estudio al año que, aunque tenga 50 y tantos, pero claro, si viene una persona viniendo de ser vegano desde los 20 años, a los 40 y tantos es inviable que, o la mayoría no son veganos ya, porque están muy mal de salud. Bueno, y mucha gente, haters por las redes y demás, la mayoría tú te metes y son gente que acaba de salir de la carrera, gente con fuertes creencias éticas de estas que decíamos, ¿no?, anteriormente, y la mayoría son gente de menores de 30 años. Hmm. Entonces sí, se ponen a divulgar por redes, te sacan el estudio de no sé qué, del percentil no sé cuál, del cual te lían, sí, pero ¿cuántos años tiene usted? 25, ¿no? Yo tengo 40, ¿sabes? Y Mm, tú cuando llegas a 40 me lo vas a contar sí. y no llegan siendo veganos, obviamente. No, 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 desde luego que no. Sí, el problema es que a veces intentamos o intentan dar recomendaciones generalizadas para todo el mundo y a lo mejor una persona sana con 20 años pues resiste Eso mucho es, mejor el veganismo que alguien con autoinmunes o con permeabilidad intestinal. así es. Yo a mis consultas trabajo principalmente pues con gente que tiene autoinmunes, gente con problemas digestivos y muchos de ellos son ex veganos, hicieron veganismo durante años y pues me encuentro casos de que el veganismo les ha llevado a empeorar todavía más. ¿Tú trabajas principalmente con deportistas? ¿También te encuentras esto o nos puedes hablar un poco pues, de los problemas que puede causar el veganismo a un deportista? Sí, a ver, yo la mayoría son deportistas y por suerte no tengo muchos ex veganos. Sí que tengo alguno, o he tenido, pero la mayoría no, o sea, son gente que viene más bien, a mí acuden a pedir ayuda más gente relacionada con el deporte, ¿no?
y algunos siempre hay, ¿no? Pero no es tan gente que por problemas digestivos, etcétera, ¿no? Aunque también los hay. Pero sí que, mira, por ejemplo, los problemas que más he detectado son el problema de, como decíamos, ¿no? De las enfermedades autoinmunes. Y esto es claro que viene por el intestino hiperpermeable. Al final, los antinutrientes y las lectinas de una dieta basada únicamente en plantas es exagerado, ¿no? Lo que nos metemos para el tubo digestivo. Entonces aquí aparece pues inflamación crónica, la gastritis, los gases, el intestino permeable, pues un montón de patologías que al final también generan estas enfermedades autoinmunes, pues por el hecho de que cuando comemos tantas lectinas, tantos antinutrientes, ¿no? Pues al final el mimetismo molecular, ¿no? De estas moléculas que son muy similares a ciertos tejidos que tenemos, al final nuestras propias defensas atacan a esas moléculas intrusas, pero como se mimetizan tan bien, atacan también a nuestros propios tejidos. Entonces de ahí vienen muchas enfermedades autoinmunes, que luego la gente se piensa que esto es como la lotería, ¿no? Y dice, no, me ha tocado tener esa enfermedad, ¿no? Y cuando realmente analizamos cómo se viene alimentando y cómo son sus hábitos, y dices, no, no, usted había comprado un montón de boletos. Entonces, claro, cuando compras tantos boletos, al final te va a tocar mucho más fácil que a una persona que no. Así es, sí, yo estoy en remisión de varias autoinmunes, de Hashimoto, endometriosis, también ¿Ves? tuve síndrome de activación masifitaria y bueno, estoy segura de que el veganismo, hubo muchas cosas que influenciaron, ¿no? Tuve estrés, tuve también bastante iatrogenia, pero el veganismo pues claramente no es algo que me ayudase. Y lo más triste de todo es que muchas veces yo en redes veo gente divulgando de cómo sanar autoinmunes Sí, con una cosa que lo recomiendan para deportistas sanos que lo van a aguantar mejor, pero ya recomendarlo para personas con autoinmunes me parece una barbaridad y un atentado contra la salud. es tremendo. Y como decías tú, y luego, claro, el intestino permeable como es una enfermedad, o sea, al final el veganismo, como decías, es progresivo, ¿no? Los daños que te Uh produce. -huh. No es del momento, porque dicen, claro, es que yo llevo siendo vegano 3 años y estoy muy bien. Pero es que 3 años es una cantidad, o sea, una temporalidad muy baja, ¿no? Imagínate los estudios que hacen en 4 meses, que dicen, no han mejorado todos los parámetros. Pues a lo mejor en 4 meses se han puesto con hacer deporte bien, han dejado el alcohol y aunque hayan metido el veganismo, pero son gente joven que ha respondido igual, que no ha creado ningún tipo de efecto nocivo en su salud, ¿no? Pero bueno, y luego también, mira, también es está muy claro, ¿no? Los efectos estos del mal humor, la depresión, por falta al final de triptófano, ¿no? Al final, la falta de comer de origen animal nos genera una falta de serotonina brutal. Entonces, esto al final ataca a nuestros neurotransmisores, no envía las señales del cerebro igual. Y a la larga también, igual que todo, esto al final afecta a nuestro estado de ánimo, a la salud mental y todo esto. Es que fíjate que al final el 60% del cerebro está constituido de grasa. Si nosotros no comemos grasa, sobre todo grasas saturadas que modulan toda esta función neurotransmisora, si no comemos grasas saturadas, que generalmente y principalmente es de origen animal, no tenemos una salud mental. Es imposible tener una salud mental correcta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo de la serotonina discrepo un poco porque la serotonina la hemos llamado mucho tiempo la hormona de la felicidad, pero realmente la serotonina es algo que necesitamos, pero en su justa medida, Sí, porque tu intestino, por ejemplo, cuando está inflamado, la va a excretar, pero hay muchos factores que influyen, por ejemplo, la falta de vitaminas B, en especial la B12, que realmente no la obtienen de la dieta. es Luego, cierto. luego también hay menos biodisponibilidad de nutrientes en Total. todo lo que comen. Entonces es un cóctel para el desastre al final, el veganismo. También es una dieta que es muy alta en cobre y baja en zinc. Y eso también pues les También. lleva a tener muchos problemas sobre todo de salud mental y de estar irritables. A mí lo que más me sorprendió, yo cuando empecé esta cuenta, la empecé simplemente, pues yo estaba recuperándome de autoinmunes y había descubierto la dieta carnívora y era pues simplemente una cuenta anónima donde ponía todos los días lo que había comido o lo que había cenado, era una cuenta en inglés. Y de repente me encontré pues que al usar yo el hashtag de dieta carnívora, pues venían veganos a mi perfil sin conocerme de nada, que aunque ponía, pues explicaba mi experiencia con autoinmunes y tal, pues me empezaban a atacar y a insultar y a decir cosas muy feas, ¿no? Y yo ahí flipé bastante de, bueno, yo no me metería en perfiles de otras personas a decirles qué tienen que comer, ¿no? ¿Por qué vienen ellos aquí a atacar? Y cuando he hecho posts de veganismo que se han hecho virales, pues ya ha sido como brutal el ataque Sí. organizado, que es una secta. Sí, yo también los
tenido, bueno, ya me conoces y por privado habíamos hablado muchas veces, yo te mandaba Sí, un pantallazo incluso y nos reíamos, ¿no? Porque es que no puede ser de otra manera, ¿sabes? Es decir, yo puedo opinar libremente en mi cuenta mientras yo no ataque a nadie por sus cuestiones tal, personales, y en cambio yo ponía un post y como tú dices, ¿no? Te venían a atacar radicalmente, ¿no? Y a decirte que cómo podías ser tú nutricionista, que cómo podías llevar a la gente, que estabas matando a adolescentes, etcétera. Me han llamado de todo. Pero yo sí que lo achaco mucho a esto, ¿no? Una falta total de grasas saturadas que al final, como te digo, modulan las neurotransmisiones, ¿no? totalmente. Y luego, bueno, también, mira, como decías tú antes de la dieta alta en cobre al ser vegana, el desequilibrio de minerales, también hay un desequilibrio brutal de vitaminas, porque todas las vitaminas, la A, Está D, E y K, que son todo conectado, sí. liposolubles, ¿no? Al final, si tú no comes grasa, sobre todo grasa saturada, la biodisponibilidad de estas vitaminas va a ser mínima. ¿Por qué? Porque no vas a poder asimilarla igual. Su propio nombre lo dice, ¿no? Liposolubles se disuelven en grasa, ¿no? Entonces, claro, la función inmune aquí también, por falta de grasas, entra también en juego, ¿no? La función inmune la tienes súper debilitada. Es otro punto importantísimo, ¿no? De estas dietas. Y como decimos, cuando eres joven, pues sí, la función inmune de una persona joven, aunque sea vegano, si está bien suplementada, es mejor que la de un anciano de 70 años que si es carnívoro, ¿no? Pero aquí está lo que decíamos de los estudios manipulados. Sí, mira, yo fui vegana todos esos años y yo jamás había oído hablar de los antinutrientes hasta que me pasé a la dieta carnívora. Y yo tenía libros de veganismo, había consultado con dietistas veganos y, o sea, es que no había leído nunca sobre los antinutrientes ni me lo había mencionado Claro. nadie. O a lo mejor lo había leído y no me funcionaba el cerebro y no me acuerdo, pero no es algo que se mencione habitualmente en los círculos veganos. Ahora se oye un poquito más en algunas cuentas, pues bueno, tienes que remojar Eso las es. judías antes de comerlas, pero eso no es bastante, sigue habiendo ahí bastante antinutriente y más si lo comes día Ahí, a día como tu ahí fuente está. principal. Esa es la clave, porque si tú un día coges y dices, mira, me voy a comer un cocido madrileño y lo haces en la olla express, has tenido garbanzos en remojo y es un día que no te pasa nada, absolutamente, pues no te pasa nada. Pero claro, es lo que dices, si tú basas esa dieta o esa alimentación en plantas, al final, quieras que no, por pequeños que sean, en cada plato estás metiendo algún tipo de antinutrientes, ¿no? Eso a lo largo de cada día, de cada mes, de cada año, al final eso te va a generar todos estos problemas que estamos hablando. Sí. Y cuando lo comes día a día, no te das tanta cuenta como cuando lo comes algo esporádico. Yo, por ejemplo, bueno, ya sabéis que hice dieta carnívora durante un par de años y luego ya una dieta más basada en Mm. animales y intento pues evitar los antinutrientes en la medida de lo posible. Hay cosas que me sientan mejor o peor Claro. dentro del mundo de los antinutrientes, ¿no? Pero tengo el intestino pues muy bien, muy sano y no me sientan las cosas mal en general. Y el verano pasado estaba con mi familia, mi madre había hecho un hummus y digo, bueno, voy a probarlo a ver qué tal, porque mi intestino realmente ahora está a prueba de Está bombas. bien. Puedo comer bastantes cosas, ¿no? Comparado con antes. Y digo, voy a probar el hummus a ver qué tal. Y me comí una cucharadita y de repente me empecé a encontrar con una niebla mental brutal, muy extraña. Pero no solo me pasó a mí, se lo pregunté a mi pareja, que él come igual que yo, y él no ha tenido los problemas que yo, nunca ha tenido pues, problemas de permeabilidad, ni disbiosis, ni autoinmunes, nada serio. Y él le pasó igual, porque no está acostumbrado. Entonces la población general pues está siempre con algo medianamente inflamatorio y los veganos pues todavía más, pero cuando eres una persona que en general come cosas antiinflamatorias y fáciles de digerir, se notan mucho estas cosas. Se nota muchísimo. Sí, lo bueno de esto es que lo que yo noto y me transmite, ¿no? La gente que le ha pasado es que tú, por ejemplo, cuando tenemos el intestino sano, comemos bien, como yo llamo como un humano, cuando haces algo de esto sí que es cierto que tú lo notas, que estás peor, que si te has inflamado, que descansas peor, pero también es cierto que tu cuerpo al día siguiente lo elimina más fácil. O sea, al tener un intestino más sano, es más capaz de eliminar todo esto. Sí, a mí fueron 5 minutos, o sea, tuve Sí, neblina sí, mental 5 minutos y luego se me pasó y al día siguiente fue al baño normal y todo eso es. normal, pero me resultó súper curioso porque con otros alimentos que he reintroducido que también se pueden pues considerar inflamatorios,
no me ha pasado. Por ejemplo, si como arroz o con patatas o como cualquier carbohidrato que no sea de este tipo, pues no me ha Sí, pasado, claro, pero vamos, a todo lo que son los legumbres ya les he puesto la cruz porque veo que no me no, van a yo, aportar demasiado. Yo creo que las legumbres, yo siempre lo digo y siempre me atacan muchísimo por esto, ¿no? Pero donde mejor están es si, no si las compras en el cubo de la basura y Sí, mejor si en la estantería del supermercado están sí. genial, ahí están, son muy Es buenas ahí. un comestible de supervivencia, o sea, si no Total, tienes otra fuente de claro. proteína, cómelas y intenta desactivar los nutrientes, pero eso de comerlas a diario, pudiendo comer carne o Sí. pescado, marisco, huevos, pues es una autotortura. Sí, ¿no? Y además es que me dicen, no, es que tiene un perfil de aminoácidos muy bueno. Digo, sí, el perfil de aminoácidos en un laboratorio es muy bueno, pero luego, ¿realmente cuánto asimilamos de eso en comparación con lo que asimilamos de un huevo? O sea, es que no tiene nada que ver. Yo, ¿para qué quiero inflamarme y tener gases y dolor estomacal y etcétera, irritación, inflamación, etcétera, si puedo obtener todo esto y mucho más de un huevo que me sienta bien? O sea, es que no tiene sentido que decir, no, es que hay que comer legumbres 3 veces a la semana, pero ¿por qué? Si estoy Sí. obteniendo del pescado, de la carne y de los huevos y del queso, etcétera, todo lo que yo necesito, incluso con una biodisponibilidad muy superior, ¿no? A lo que y sin estos antinutrientes y sin estos efectos negativos. Sí, es que hay personas que están tan acostumbradas a tener malas digestiones y a estar inflamados y a tener Exacto. síntomas normalizados que Ahí realmente está. pues no lo asocian a la dieta. Y al final yo lo que veo con muchas personas es que están ahí súper metidas en el veganismo hasta que tocan fondo. Y en el momento que tocan fondo, como me pasó a mí, ya es cuando lo dejan. Y a algunos les cuesta mucho porque es un tema muy ideológico también y se sienten culpables, ¿no? Yo me acuerdo cuando dejé el veganismo, lo primero que hice fue, bueno, las primeras cosas, comprarme un pollo entero y Sí. cortarlo yo. Digo, me voy a familiarizar, voy a comer carne, me tengo que familiarizar con ella. No voy a estar aquí comprando cosas del súper, un trozo del animal para estar disociada todavía, ¿no? Eso es, sí, sí. Has dicho una palabra clave y es eso, ¿no? Pues que al final normalizamos. Al final esa es la palabra clave, ¿no? Normalizar la enfermedad. Si no experimentamos la salud al 100%, entonces pensamos que estamos bien. Y es como yo a mí hace poco hice en Onda Cero que tengo el programa este aquí en Soria, pues al final he hablado de muchos temas y uno de estos fue el tema de los antinutrientes, ¿no? Pues yo pongo el ejemplo siempre de un animal cuando come un comestible, una fruta, una baya, etcétera, ¿no? Y le sienta mal, el animal le causa una indigestión, como nos pueden causar a nosotros las legumbres, y el animal la deja de comer. El ser humano lo normaliza, dice, bueno, es que las legumbres me dan pedos, ¿no? Como Sí, decía mi compañero de Onda Cero muchísimo, me sí. dan pedos, pues es que es normal, ¿no? Vale, pues lo normalizan y ¿qué hace? Seguir comiéndolo, le sigue sentando mal, pero ¿qué hace? Poner el parche de la industria farmacéutica, que es ir a por el omeprazol, el Almax, etcétera, ¿no? Entonces el animal es el sabio, no come más en lo que le ha sentado mal. El ser humano lo sigue comiendo porque le han dicho en la tele que las legumbres hay que comerlas, aunque le siente mal. Lo sigue comiendo y ¿qué hace? Va a la farmacia, coge el parche, toma el parche y le sigue sentando mal hasta que ya, como dices, tocan fondo. Sí, un gran error que cometemos en el mundo moderno es que pues, nos han metido la idea de que hay que comer súper variado y comer pues todos los colores del arco iris y Sí, hay que meter pues la mayor variedad posible y realmente nuestros ancestros eso no comían así. es. Nuestros ancestros comían lo que tenían disponible en esa época del año, no se comían pues una naranja o un Ahí está. melón en pleno invierno, ¿no? Sí, sí, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Aquí en Soria que hace un frío, en diciembre yo le digo a la gente, ¿tú ves algún plátano en algún árbol aquí en Soria el 24 de diciembre? ¿A que no ves ninguno? Es No. que, o sea, que te digan que hay que comer 5 piezas de fruta cuando nuestros antepasados en invierno en Europa no tenían fruta disponible en los árboles y no se morían, al revés. O sea, es que estaban sanos. O sea, sí, es cierto que había ciertas enfermedades porque no existían los medicamentos como la penicilina, etcétera, ¿no? Enfermedades infecciosas que gracias a Dios, pues la medicina ahí sí que ha avanzado. Pero tanto ha avanzado en unos sitios que ha retrocedido en los básicos, ¿no? En nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Sí, hoy en día es que si tú te pones a preguntar, casi todo el mundo que conoces tiene algún síntoma o Sí. algún problema de algo, o ya están en una enfermedad en fase activa. Es escandaloso. Es escandaloso cuando sales a la calle. A mí me da pena porque la gente en general tampoco está de esta obesidad mórbida que dices, ¿no? Simplemente inflamación abdominal de grasa visceral, ¿no? Que es por comer tan como dicen las recomendaciones oficiales, ¿no? Que tanto Sí, carbohidrato, muchísimas veces al día, que no da descanso a su insulina. sí, sí. Al final, esto es un problema. Y en
España no es tan terrible. Si tú viajas, por ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos y ahora vivo en Reino Unido, en Londres, Sí. y ahí, dependiendo también de dónde estés, o sea, hay una cantidad de la población que es que se les ve visiblemente inflamados y Mm. con edema en la cara y en todas partes del cuerpo, y es por lo que están comiendo. Yo creo que ahí en Gran Bretaña lo único que hacen bien es adelantar la cena. Yo creo. El resto de hábitos son muy malos. Bueno, aquí te sorprenderías porque yo pensaba que iba a ser mala la comida, pero realmente si sabes dónde ir se come muy bien y también la Sí, carne de pasto, uf, supongo, la sí, sí. calidad es Y en increíble. Irlanda, ¿no? Y por ahí Sí, también. tenemos leche cruda también, o sea que yo la verdad que como como una reina, aquí Y, como muy bien. y lo de la leche cruda, por ejemplo, que hay tanto debate. ¿Tú qué opinas de la leche cruda ya que estamos aquí Bueno, tú metidos ya en el sabes lo tema? que opino, ¿eh? Sí, ¿no? Me parece un alimento súper sano, Que siempre súper. nos asustan, ¿no? Como que tiene que estar siempre todo pasteurizado ¿sabes? O esterilizado del todo, ¿no? Sí, Y cuéntanos un poco, a ver. el problema cuando tú pasteurizas la leche es que vas a quitarle unas enzimas que tú necesitas para digerirle. O sea, la leche cruda es un alimento perfecto y realmente cuando somos bebés nacemos, nos criamos con la leche cruda, si no, Ahí no está. sobreviviríamos. Pero pues o sea, se ha demonizado mucho y en parte pues es por las prácticas que tenía la industria láctea durante la revolución industrial, pues que empezaron a adulterar la leche y hubo personas pues que murieron por culpa de esto, pero el problema no era la leche, sino la falta de higiene demás. Y de hecho, hoy en día, en España es que están como muy, bueno, es legal completamente, pero hay como mucha reticencia pues, de los ganaderos a vender leche cruda. Sí. Y también Sanidad se lo pone muy difícil porque pues les cobra mucho, porque la leche cruda pasa por una cantidad de test y de pruebas antes de que tú la puedas vender. Es súper segura en ese sentido. Y sin embargo, pues todos los años hay casos de salmonela por comerte una ensalada y la lechuga no la prohíben, ¿no? Ahí estamos, ahí quería llegar exactamente. O sea, al final la gente es como cuando demonizamos algo, ya lo oímos que es como lo de los huevos, ¿no? Que siempre hemos oído que no se pueden comer más de tres o no sé cuántos eran a la semana, ¿no? Y al Sí, final no caímos en la cuenta que no puedes comer, según tu médico, quien sea, tu nutricionista, no puedes comer más de tres huevos a la semana, pero no te dice nadie nada de si te puedes tomar tres cervezas todos los días cuando sales de trabajar. O sí. nadie te dice si tienes que comer con pan en todas las comidas. O nadie te dice que tienes que comer tarta de queso. Nadie te dice nada. Con eso no se meten. Es decir, y realmente es lo que nos está enfermando. Es terrible, sí. A mí aún hay gente que me escribe por aquí que me dice, oye, Ana, ¿cuántos huevos puedes comer? Y digo, "Pues los que quieras. O sea, Exacto. te planteas esto con otras cosas que comes, Ahí está. seguramente no. Ujú. Totalmente, sí. Y bueno, estábamos hablando antes bueno, del aspecto inflamado que tiene mucha gente. Vamos a meternos en una cosa que a algunos les ofende. Vamos a hablar de, a nivel físico, los veganos, ellos no son conscientes, los pobres, pero hay algunos pues, que realmente puedes ver en su cara las deficiencias y los problemas de salud que tienen. Yo hace tiempo hice un post que no esperaba que se hiciera viral ni nada y bueno, hice el post de los ojos veganos que una vez que los ves en un vegano ya lo vas a identificar siempre, ¿no? Sí, los veganos pues tienen, pues eso, la piel la tienen mal por falta de colágeno, seca, podemos ver envejecimiento prematuro, uñas débiles, el pelo también pues lo tienen débil. Yo me acuerdo cuando era vegana y también vegetariana, mi pelo no crecía más de por aquí y ahora pues mira, lo tengo mega largo. Y esto fue a raíz de empezar carnívora. Sí, sí, yo eso siempre me acuerdo de ti cuando veo gente vegana, lo primero que hago es increíble, pero has tenido impacto realmente con ese post, porque lo primero que hago es fijarme en las ojeras de la gente, porque pero es que es espectacular. Sí que es Sí, cierto que hay gente que tiene ojeras ya pues, por de nacimiento y tal, pero es que cuando es vegano realmente se desacentúan, se ve claro, ¿no? Y los ojos así pálidos, como dices, el cabello, hundidos, sí, 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 como ahí al falta fondo, de ¿no? energía. Sí, cabello quebradizo, como decías, ¿no? Y todo así, en general, la piel muy extraña, ¿no? Muy Sí, pálido. Sí, sí, extraño, sí. sí. Sí, y esto por desgracia pues lo normalizan mucho entre ellos mismos, pues no lo ven porque es como lo que te decía de los problemas de salud, no pasan de la noche a la mañana, tu piel no Exacto. se deteriora de la noche a la mañana, no te quedas calvo Mm. o con un pelo con cuatro pelos de la noche a la mañana, es algo muy gradual y pues lo achacas a la edad seguramente. Yo sí, y yo también, mira, te quería decir, ahora antes que me has dicho que se me había ido el santo al cielo, antes que me has dicho como de deportistas, ¿no?
yo sí que es cierto que en el rendimiento, sobre todo en el consumo máximo de oxígeno, que está muy ligado a toda la serie roja, ¿no? de nuestra analítica, todos sabemos, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza con un vegano es la vitamina B12, ¿no? Que se la tienen que suplementar. El ácido fólico, las vitaminas del grupo B, las veo siempre muy caídas, ¿no? En gente, Claro. aunque se suplementen, pero al final no es lo mismo, ¿no? Comer natural no es lo mismo que suplementarte. Y sobre todo cuando se suplementan, pero a la vez hacen una dieta vegana, lo que hemos dicho, ¿no? Estos antinutrientes que secuestran todos estos nutrientes, ¿no? Al final hacen que aunque tú te suplementes por otro lado, no las asimiles igual. Y llegan con analíticas realmente escandalosas. O sea, bueno, claro, cuando te contactan ya realmente están mal, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido, pues, decir, tienes la analítica mal y te dicen, no, ya lo sabía, pues todo eso he contactado Sí. contigo, ¿no? Pero sí, se ve mucho. Y en la recuperación sobre todo hay gente que hacía un entrenamiento duro, sobre todo ciclistas, ¿no? A lo mejor hacen 3 horas con series intensas y tal, y al día siguiente no pueden ni salir media hora o subirse al rodillo media hora a soltar piernas, ¿no? Están realmente no. Es lógico, ¿no? Al final tus tejidos no oxigenan igual. Sí, Y no la recuperación se nota muchísimo, pero muchísimo. Lo sí, que pasa es que es lo que dices, ¿no? Al final, si tú creces siendo vegano, has normalizado que esa es tu situación, ese es tu estado, ¿no? Tu estado de rendimiento, no sabes lo que puedes llegar a rendir cuando tu alimentación es como tú dices, ¿no? Basada en lo que has sido siempre, ¿no? Cuando sí. alcanzas todo tu potencial. Sí, yo creo que un problema cuando eres deportista es que estás pues tan en lo alto, ¿no? Que no te das cuenta, te comparas con el resto de la población. Yo me acuerdo, yo conocía a un vegano que era deportista profesional y bueno, tenía problemas en la muñeca de baloncesto y tal, y le habían operado y le costaba un montón recuperarse, Sí. se tenía que volver a operar y yo decía, oye, pero planteate a lo mejor comer carne que seguramente mejores. No, 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 no. Y claro, cuando estás en tan buena forma, pues no vas a te piensas, mira, es que mi dieta es la que me ayuda a ser un deportista top, ¿no? Y no lo asocias hasta, pues lo que digo siempre, hasta que tocas fondo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Josema, ¿y hay algo más que te gustaría añadir? Pues no sé, ¿cómo tratas tú, por ejemplo, cuando te llama un vegano, ¿no? O te contacta contigo? ¿Qué son supongo que los primeros pasos, ¿no? En tu consulta será, pues, restaurar la alimentación, ¿no? Empezar a meter mucha densidad de nutrientes, intentar sellar ese intestino, ¿no? Permeable, ¿no? Y ¿qué Sí, pues mira, priorizas? pues priorizamos, a ver, la mayoría de personas que han dejado el veganismo ya llegan comiendo suficiente carne, pero me he encontrado casos incluso pues que les costaba introducir ciertas carnes porque todavía pues estaban con esta ideología vegana, ¿no? Entonces, cuando vienen a mi consulta, pues bueno, lo primero que nos centramos es una alimentación muy densa en nutrientes y también pues empezar a sellar el intestino permeable y pues corregir los desequilibrios a nivel intestinal que puede haber causado pues una dieta tan alta en antinutrientes y pues también trabajamos hígado, sistema inmune, un poquito todo a la vez porque el cuerpo pues al final es un conjunto, pero sobre todo yo lo que veo en personas que han sido veganos es pues mucho desequilibrio a nivel intestinal, sobre todo suelen tener SIBO, cándida, en algunos casos Mm. parásitos, también suele haber acumulación de metales pesados, bueno, ya sabemos todas estas cosas, ¿no? que genera el veganismo y también pues el problema de tiroides, sí, todos van a tener la tiroides, la mayoría tienen la tiroides desequilibrada. Sí, sí, ese es otro problema, otro principal problema. Y entre eso, entre, digamos, las dietas veganas y luego también las dietas restrictivas que también afectan muy negativamente a la tiroides, ¿no? Estas dietas muy bajas en calorías que al final, pues muchos deportistas que me he encontrado, incluso a mí me pasó, ¿no? Yo como sabes, yo cuando estudié, pues se aplicaba lo que había aprendido, Claro. ¿no? Y lo que yo había aprendido, desgraciadamente, era 5 comidas o 6 y muy bajo en grasas, todo light, eh, todo hidrato de carbono y claro, pues al final empiezas a ver esos valores, ¿no? Pues entre otros el TSH disparado, empieza pues todo un cúmulo de circunstancias, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, etcétera. Al final te vas dando cuenta, ¿no? Y es cuando te planteas y te voy a parar porque, mira, yo cuando me pasó todo esto no tenía más de 30 y pocos años, ¿no? Y dices, bueno, pues realmente me exprimo entrenando, compito y tal, soy una persona que no bebe alcohol, no sale de fiesta, duermo mis 8 horas, me acuesto a las 10:30 de la noche, a las 11. ¿Qué me pasa, no? O sea, ¿qué me pasa? Pues realmente no nos pasa otra cosa que lo que dices, ¿no? Al final, abusar de hidratos de carbono, no meter grasas, que es la base de nuestra alimentación, ¿no? Alimentos de origen animal, sobre todo, porque te meten miedo que la carne causa cáncer, etcétera, todo esto, ¿no? Que oímos, ¿no? Y al final esto desencadena y claro,
siempre lo decimos, ¿no? La edad va de la mano de la enfermedad, ¿no? Al final Sí. sale a la Sí, yo en mi luz. consulta, a ver, sobre todo me vienen ya con autoinmunes, pero también me han venido gente pues que eran muy deportistas y que el seguir estas recomendaciones que tú seguías, pues también les ha llevado a tener problemas. Sí, Es terrible. clarísimamente. Es que vayas por donde vayas, si sigues las recomendaciones oficiales, vas a enfermar. A la larga tienes que ser muy, o mira, hay gente que soporta porque a lo mejor no es muy glotona, se controla, no abusa ni de muchos alimentos, por ejemplo, no abusan de muchos azúcares, es más o menos activa, tiene una genética indestructible. Esta gente pues puede ser que se vaya salvando y con los años, aunque al final siempre caen, ¿no? A partir de los 60 y tantos, 70 años empiezan Sí. a tener. Pero bueno, van aguantando hasta esas edades y es lo que te dicen, no, es que mira, este come tal y bueno, sí, pero hay gente también que ha fumado toda su vida y no se ha muerto de cáncer, ¿no? Eso no quiere decir que fumar sea bueno, ¿no? Entonces es un poco eso, Si al final si sigues las recomendaciones oficiales, tarde o temprano vas a enfermar. totalmente. La edad pues ya va a depender de tu genética, de tu potencial de redox, etcétera. Pero si las sigues, pues vas a enfermar. Y bueno, ¿quieres que contestemos alguna pregunta antes de irnos y nos Vale, vamos? sí, Porque aquí venga, acaban de hacer bien, una interesa que, a ver, vale. interesante. Por aquí, ¿cómo manejan la presión familiar que va en contra de estas Venga, tendencias? respondo yo esta porque esta me es muy familiar. Sí. Porque claro, tú imagínate cuando toda tu familia le has dicho desde que acabas de estudiar que hay que comer 5 veces al día, que no pueden comer grasa, que tienen que levantarse, aunque sea para sentarse en la mesa y desayunar rápidamente carbohidratos porque van a destruir masa muscular, ¿no? Uh-huh. Cuando tú dices todo esto, de repente a ver cómo les cuentas tú el cuento contrario. Exactamente. Sí. Pero bueno, al final, mira, hay que ser constante y sobre todo experimentar contigo mismo. Cuando ellos vean que realmente, pues yo tenía gente que, o sobre todo al principio, antes de empezar en todo esto, ¿no? La gente más cercana es tu familia, ¿no? Empiezas con ellos, ¿no? Pues mi familia mía, pues tomaba omeprazol a diario, Almas a diario, tenían grasa visceral. Pues digo, mira, pues que cuando llega un momento que ya no pueden o que están realmente ya no tienen que hacer, ¿no? Están un poco ya como abatidos, dicen, joder, es que me encuentro muy mal, tal, ya no les queda otra que probar. Entonces prueban con lo que te dices y realmente en un mes, o sea, es radical la salud, cómo responde de rápido, ¿no? Y en un mes se sanan. Lo que te digo, ¿no? Familiares que, bueno, tomaban pastillas para dormir, almas, omeprazol, el kit, ¿no? Pastillas para triglicéridos, el kit de los 60 que yo le llamo. Tomaban, ¿no? Y al final, pues lo que te digo, cuestión de 1 o 2 meses, cambiando radicalmente de alimentación, digo, pruébalo y si no, pues me vas y me das una colleja. Y realmente lo hacían y se sanaban automáticamente. Sí, al final cuando a ti te ven que estás bien, Exacto. realmente pues les entra la curiosidad y empiezan a preguntar. A mí al principio pues mi familia pensaba que se me había ido la olla, ¿no? Cuando empecé a hacer carnívora, pero como me veían bien tampoco me decían nada. Y ahora pues me vienen a pedir consejo, con la micoterapia también estar encantados algunos de ellos. Luego hay otros que siguen comiendo basura, ¿no? Pero lo Sí, de bueno, siempre, cuando quieran ayuda aquí estaré. pues Sí. ahora responde tú alguna. Sí, vamos a ver por aquí qué más preguntas hay. A ver. Si veo alguna. A ver, mira, vamos a responder. Uy, hay aquí gente que seguro lo veo. A ver, tengo lipedema y porfiria. ¿Me recomendarías ese tipo de dieta? Bueno, ese tipo de dieta no sé si te refieres a keto, carnívora. Yo lo que recomiendo siempre cuando hay cualquier problema de salud de origen autoinmune, trabajar con un especialista si no sabes muy bien por dónde ir y siempre pues hacer una dieta antiinflamatoria. Y ya antiinflamatorio pues va a significar diferentes cosas dependiendo de tu situación. A lo mejor te tienes que ir al extremo de la carnívora, a lo mejor no te hace falta y con una low carb, una keto es suficiente. Buena respuesta. Sí, al final es lo que decías, hay que individualizar mucho y también pues experimentar lo que te va mejor a ti. Sí, sin embargo, al final los pacientes cuando tienen una patología grave responden rápidamente, incluso a una LUCAR, una LUCAR que permite ciertos vegetales, ¿no? Y tal, incluso aunque no lo hagan perfecto y se metan sus cheat meal de vez en cuando, al final el cuerpo responde muy rápido, ¿no? Ya si te vas a una carnívora y eres constante y eliminas ciertos hábitos nefastos, pues mejoras ipso facto, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí Vale, hoy y nada.
nada, ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias y bueno, seguro que nos escribe por ahí algún vegano, luego Seguro. cabreado, Bueno, ya nos ya, pasaremos las capturas y nos sí, reímos. estamos acostumbrados ya. Pues nada, muchas gracias a ti, Ana, y por la invitación y nada, estamos en contacto y ya sabes, cualquier cosa. Muchas gracias, Joseba, un A abrazo, ti, chao. cuídate. Hasta luego.